¿Qué tal? Volvemos con la tercera clase ya de PCInt, eh, que es la repetición en el pseudocódigo, ¿no? Otra de las estructuras importantes es la estructura de repetición dentro de la programación estructurada y dentro de la programación en general. Eh, Antes de pasar a lo que son las funciones, por decirlo de alguna manera, eh, debemos entender que si bien la idea de una repetición es que sea cíclico, no quiere decir que sea infinito, ¿no? Por ejemplo, todos los ciclos pues se repiten hasta cierto punto. Entonces, nosotros tenemos que saber que dentro de la estructura de la repetición hay un punto final. Porque precisamente nuestros programas deben ser finitos, ¿no? Por definición, no podemos tender a la infinidad, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, la repetición se utiliza mucho en procesos como contar, ¿no? Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por ejemplo, se utiliza los programas para calcular pi que siguen en funcionamiento, sí son cíclicos y son repeticiones. Sin embargo, va a llegar un momento en el que deban parar, ya sea porque se encuentra un final o un ciclo para terminar con lo que es pi, o cuando la máquina ya no puede más, ¿no? Entonces, así es como funcionamos, así es como funcionan nuestros ciclos y nuestra estructura de repetición, así la vamos a manejar. Eh, Así que vamos a tener bien claro que tiene un final, un cambio, que puede ser incremento o decremento, un ritmo, que puede ser, que es puede ser 1 o por 2 o por 3 o por 4, este, y un final. Y también dentro de nuestra función o nuestra estructura vamos a tener procesos o acciones que realizar. Eh, para empezar tenemos el para, ¿no? O en inglés o en general lo pueden encontrar como el ciclo for, ¿no? Por ejemplo, en C es for, en Python también, no sé en qué otros también es for, pero es en nuestro pseudocódigo va a ser para y a la cual le asignamos nuestro inicio, ¿no? En este caso va a ser 1 hasta n, ese es nuestro final. Si es n, es una variable y quiere decir que la podemos asignar nosotros desde nuestra máquina en nuestro código o la puede asignar el usuario, ¿no? El compaso es el incremento, ¿no? Compaso 1 quiere decir que va de 1 en 1, 2, 3, 4, 5. Puede ser compaso 2, puede ser 1, 3, 1, 3, 5, 7 o 2, 4, 6, 8, 10, ¿no? Y hacer, que es el final de nuestros parámetros, de nuestra información, y es cuando comienza a hacer o a realizar acciones, ¿no? Y el fin para, que es como el cierre de todo. Y aquí lo vemos, tenemos un ejemplo, el para, nuestro inicio, que es i asignado a 1, nuestro final, que es hasta 10, nuestro incremento, que es 1 por 1, que es con paso 1, y nuestra instrucción de hacer. Aquí podemos ver claramente que tanto el inicio como el final están declarados en la primera línea, ¿no? Que sería la línea 2. La primera línea de nuestra para, ahí está declarado inicio y final. Lo digo porque en las otras dos estructuras que vamos a ver no es así. Sin embargo, aquí sí, ¿no? Entonces inicia en 1 y termina en 10, ¿no?
y incrementa de uno en uno. ¿Qué nos va a mostrar? Nos va a mostrar la repetición y el índice, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 10. Y nos va a escribir el mensaje hola gente. Entonces, podemos ver que en nuestra ejecución, ahí ya es nada más lo último porque lo repitió 10 veces. Tiene repetición 5, hola gente, repetición 6, hola gente, y así. Entonces nuestra I va incrementando uno por uno, ¿no? Que es nuestro índice y va incrementando. Aquí el para lo hace todo por sí solo y no debemos declarar el incremento nosotros como en cada paso, ¿no? Sin embargo, en las siguientes estructuras sí se tiene que hacer. Ya lo veremos. Entonces tenemos que es fácil de utilizar porque nada más es asignar un inicio, un final, un incremento y ya nuestras acciones y cerrar el para, ¿no? Entonces es muy simple, muy sencillo. Luego tenemos el mientras, que sería el while, ¿no? Se estructura de la siguiente forma. Es mientras, que es nuestra función, parámetro, que es eh, nuestra llave para entrar dentro de la función, y hacer, que es lo que indica que ya va a iniciar nuestro mientras, ¿no? Y al final, pues el fin mientras. Esta función es similar al sí, ¿no? Que es, si el parámetro es cierto, pues entra. Entonces, mientras nuestro parámetro sea cierto, va a hacer lo siguiente, ¿no? Así es como se entiende. Por ejemplo, en las tablas podemos escribirlo de la siguiente manera. Vamos primeramente a pedir un número para tener en la tabla, ¿no? De ese número. Entonces leemos n y nuestro índice le vamos a nombrar tabla, porque nuestro índice va a ser el que va a ir definiendo cada una de las iteraciones o de las repeticiones, ¿no? Entonces va a ser como nuestra i, ¿no? En el caso anterior, nuestro inicio. Y entonces ya estructuramos nuestra función. Mientras tabla sea menor que 10, vas a hacer lo siguiente. Si, por ejemplo, nuestra tabla estuviera definida en un número mayor a 10, pues entonces no entraría al mientras, ¿no? Entonces, ahí es como funciona nuestro inicio. Entonces, mientras tabla sea menor a 10, pues va a entrar, ¿no? Como tabla es 1, entonces va a entrar directamente. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a escribir tabla, el índice, que en este caso es 1, porque es la primera repetición, y luego vamos a hacer la multiplicación de ese índice por n, que es el número de nuestra tabla que nos pidieron, ¿no? Entonces, para que nuestro ciclo no se repita infinitamente, el siguiente paso es nuestro incremento. Como ya dijimos, las variables se pueden modificar a lo largo de un programa, ¿no? Entonces, tabla la podemos transformar de 1 en 2 y en 3 y en 4, así sucesivamente. Entonces, esa variable tabla va a funcionar como nuestro inicio, nuestro final y nuestro índice, ¿no? También lo estamos utilizando como información necesaria este, para sacar la tabla del 4 en ese caso, ¿no? Si se dan cuenta, pues lo volvemos parte fundamental de cada proceso, ¿no? Porque podríamos haber hecho otra variable y que se llamara resultado y hacer la operación aparte, pero aquí la queremos
hacer, o la podemos hacer, mejor dicho, pues dentro de la misma línea con los parámetros que ya tenemos. Y como dijimos, pues va de arriba hacia abajo, entonces se ejecuta tabla, que diga, ejecuta la primera tabla, el primer resultado de la tabla, que sería 1 por n, y el primer resultado, ¿no? Luego baja la siguiente instrucción y transforma tabla en 2. Y luego vuelve a nuestro parámetro inicial y te dice, te pregunta, ¿la tabla es menor a 10? En este caso sería tabla igual a 2. Entonces sí, ¿no? Por ende, este, por ende sigue nuestro mientras y vuelve a hacer la siguiente iteración y así sucesivamente hasta que tabla llega a ser mayor a 10 y entonces la siguiente ya no lo hace, ¿no? En este caso, podríamos decir que se queda como a la mitad, ¿no? Entonces, podemos entender que el incremento y el final lo dictaminará ese paso que está subrayado, está incluso comentado, que así se hace en los comentarios con dos barritas, y eso le indica al programa que no lo lea, ¿no? Como una instrucción, sino que es como un comentario para aquel que sea programador y podemos dejarle qué es lo que hace esa instrucción. En este caso, pues es el incremento, ¿no? Para que nuestro mientras pues se termine en algún punto, ¿no? En este caso, hasta que sea 11. Por eso, pero también, a ver, antes de avanzar, tienen que tener bien en cuenta cómo definen esos parámetros, de qué forma los definen, porque aquí, aquí podemos utilizar el mayor a 10. Sin embargo, en la siguiente instrucción no se puede definir de esa manera. Ya veremos por qué. Pero aquí lo que tienen que entender es que este paso es fundamental, ¿no? Lo de tabla, asignamos a tabla más 1, podría ser más 2, incrementaría a 2 en 2. También podemos, bueno, se define así porque es el parámetro que estamos utilizando más 1, ¿no? Para que incremente y se guarde la información, se sobrescriba la información, por así decirlo. Luego tenemos a repetir hasta qué parámetro. Aquí, si ya se dieron cuenta, es fácil de adivinar por qué, bueno, no de adivinar, de saber por qué no pueden utilizar los mismos parámetros con uno que con otro, ¿no? A pesar de que la estructura parece o aparentemente es similar o muy igual, se dan cuenta que no es para nada igual, no, los parámetros son fundamentales, o sea, no son iguales, entonces tienen que definirlo correctamente, ¿no? Entonces se puede decir que es similar, pero ya veremos que no, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en el anterior ejemplo o en la anterior función, eh, te pide al iniciar, para iniciar te pide un parámetro. Entonces, si no lo cumples, no hace nada. Pero en si no te pide nada para iniciar. A pesar de que utilizamos una lógica similar, porque tenemos un contador que lo inicializamos en 1, porque vamos a contar hasta el 5, eh, la estructura de repetir no nos pide nada para entrar a la función. Entonces, lo que va a hacer es, no importa si contador es mayor a 5 o no, sino que va a hacer la primera iteración y luego va a preguntar para continuar. Entonces, si nosotros hubiéramos utilizado el ejemplo anterior, con el mismo parámetro lógico, hubiera hecho una iteración extra hasta la tabla hasta la tabla con índice 11, ¿no?
Entonces hubiera estado mal nuestro ejemplo, porque en realidad las tablas pues son hasta el 10, ¿no? Generalmente. Son una estructura hasta el 10. Generalmente así se usan. Entonces, por eso tiene mucha importancia hacer bien o entender bien la lógica detrás de cada una, ¿no? Entonces, tenemos que aquí entra como Pedro por su casa e inicia, escribe el número y el contador, ¿no? Y cuenta número uno. Y luego en la siguiente instrucción, para que no se cicle, valga la redundancia, porque es un ciclo, pero para que no se haga infinito, pues tiene que incrementar más uno, ¿no? Podría ser que incrementara más dos, más tres, más cuatro. Eso ya depende de nosotros como programadores o de lo que sea necesario para el funcionamiento correcto del programa, pero sí este paso sí es fundamental, es nuestro incremento, aunque aquí no está comentado. Y ya finalmente, también por eso tienen que entender la estructura, porque por ejemplo, si nosotros ponemos el contador en uno inicialmente y luego entramos y antes de hacer la repetición podemos el contador más uno arriba del escribir, entonces estaría saltando un número, ¿no? Por eso tenemos que entender cómo se debe estructurar cada cosa. Entonces, eh, ya una vez realiza todas las acciones, al igual que el incremento, es como el paso extra, ¿no? No está dentro de la función, pero es necesario para la función. Tampoco es una acción que nos pida nuestra lógica, pero, o sea, no es una acción que esté dentro de lo que queremos hacer, pero es necesaria, ¿no? Para que termine. Y ya finalmente, para no continuar con la redundancia, termina preguntándote si el contador es mayor a 5. Si es mayor a 5, termina. Si no, repite de nuevo, ¿no? Entonces, ahorita veremos un ejemplo de todo eso. Bueno, después, en la siguiente clase. Eh, como ya saben, doy la estructura, la lógica y lo desgloso. Y en la siguiente clase doy un ejemplo bien definido para cada estructura, ¿no? Entonces, espero que así les funcione. Si quieren más ejercicios, ahora sí tendrían que pedirlos por los comentarios, pero creo que se entiende bastante bien. No sé, o si hay algún apartado en lo que no entendieron también y empezaré a dar más ejemplos, ¿no? Entonces, sería todo por el video de esta semana, o no sé si lo subiré todo de golpe, pero nos vemos en otro video, ¿no? En la siguiente clase, que es la 4.